Dicen que el poder no siempre grita, a veces susurra, y que los verdaderos poderosos no visten para impresionar, visten para dominar sin decir una palabra. Todo comenzó cuando conocí a Luca Ferrini, un joven periodista obsesionado con las historias detrás del lujo. Lo conocí en Milán, en una cafetería donde el aire olía a cuero, espresso y promesas rotas. Tenía en sus manos una libreta llena de nombres tachados y una frase subrayada en rojo: el poder se teje. ¿Sabes qué diferencia a Armani del resto?, me dijo sin levantar la vista. El estilo, supongo. No, es la disciplina, el control absoluto. Cada costura, cada sombra, cada palabra. Nada está ahí por accidente. Dicen que Armani entendió algo que los demás no, que la verdadera elegancia es una forma de poder psicológico. Me contó que llevaba meses investigando algo que llamaba el Código Armani, una supuesta filosofía oculta que el diseñador había implantado en su imperio. Según Luca, no se trataba solo de moda, sino de una arquitectura del control: cómo vestirse para influir, cómo moverse para imponer respeto, cómo callar para ser temido. Al principio sonaba como una teoría más, una historia para un artículo sensacionalista, pero luego mencionó algo que me heló la sangre. Hay una habitación en la sede de Armani en Vía Borgonuovo, en Milán. Nadie entra ahí, ni siquiera sus asistentes más antiguos. Dicen que él pasa horas ahí, solo, mirando maniquíes sin rostro. Lo llaman la sala del silencio. Esa misma noche, Luca desapareció. La policía dijo que fue un robo. Yo sabía que no. Lo último que me envió fue una foto borrosa, un trozo de tela negra casi líquida y una frase: no busques el estilo, busca el patrón. Semanas después, no pude más. Conseguí una acreditación falsa para asistir al desfile privado de la temporada. Era un evento cerrado, sin prensa, sin cámaras, solo invitados seleccionados. Entré con un vestido alquilado y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El lugar era una catedral de silencio. No música, no aplausos. Solo un desfile de figuras vestidas con trajes que parecían absorber la luz. Era como ver sombras caminando con propósito. En ese instante, lo comprendí. Armani no diseñaba ropa, diseñaba presencia. Cuando terminó, él apareció. Giorgio Armani, en persona. No hablaba, solo observaba. Su mirada era precisa, quirúrgica, como si analizara la estructura de tu alma. Nadie se movía, nadie respiraba. Me acerqué lo suficiente para ver lo que llevaba en la muñeca. Un reloj sin manecillas, solo una esfera negra, un símbolo. Entonces lo escuché murmurar, apenas audible: el poder no se mide en tiempo sino en permanencia. Después de eso todo fue rápido. 2 hombres me tomaron del brazo y me llevaron fuera. No dijeron una palabra, pero uno de ellos, antes de soltarme, susurró: no vuelvas a buscar lo que no puedes vestir. Esa noche encontré en mi bolso un pedazo de tela. Era la misma que Luca había fotografiado, pero esta vez la tela respiraba. Tenía un patrón microscópico que parecía moverse como un organismo vivo. Y en el borde, una inscripción diminuta: solo quien entiende el silencio merece el poder. Desde entonces, algo cambió en mí. La gente comenzó a verme distinto. En las reuniones, las personas guardaban silencio cuando yo hablaba. En la calle, desconocidos apartaban la mirada. No entendía por qué, hasta que un día, frente al espejo, noté que la tela negra se había fusionado con mi piel. Ese fue el comienzo. El día que descubrí que Armani no vendía ropa, vendía poder. No dormí durante 3 noches seguidas. La tela negra seguía en mi bolso, respirando. Era imposible explicarlo con lógica. Su textura parecía cambiar según mi estado de ánimo. Cuando tenía miedo, se endurecía. Cuando sentía curiosidad, se volvía suave y tibia. La miraba y juraría que se movía con un ritmo que imitaba mi respiración. Decidí analizarla. Fui a ver a un amigo del pasado, Adriano Volpe,
un experto en nanotextiles que trabajaba en un laboratorio secreto de Milán. Cuando vio la muestra, se quedó en silencio. No preguntó de dónde la había sacado, solo encendió su microscopio cuántico y empezó a registrar. «Esto no es tejido», dijo finalmente. «Es un entramado de filamentos orgánicos, algo entre biología y diseño». Nunca había visto nada igual. Es como si respondiera a la mente humana. ¿A la mente? Sí. Es como si reconociera la intención del portador. Esa palabra me heló la sangre. Portador. Adriano intentó guardar una muestra, pero la tela se desintegró en sus manos. Se convirtió en polvo negro y desapareció. Solo la que yo tenía seguía intacta. Él me miró con una mezcla de fascinación y miedo. Lo que sea esto, no quiere ser duplicado. Esa noche, al salir del laboratorio, me siguieron. Lo supe porque el reflejo en las vitrinas mostraba el mismo abrigo negro una y otra vez. Caminé durante horas por calles que parecían más vacías de lo normal, hasta llegar frente a una puerta sin número, en un callejón del viejo distrito Brera. No sabía por qué, pero sentí que debía entrar. Dentro, el lugar parecía una galería oculta. Había retratos antiguos de modelos sin rostro, maniquíes cubiertos con telas del mismo color que la mía y un aroma a incienso y cuero nuevo. En el centro una figura me esperaba. Era una mujer vestida completamente de blanco, con una voz serena, casi hipnótica. «Te está buscando», dijo sin presentarse. «Nadie toca la tela sin ser llamado». «¿Quién?» «Giorgio». Mi corazón se detuvo. No sabía si huir o quedarme. «¿Qué es esta tela?», pregunté. La mujer sonrió levemente. «Es su herencia, el tejido que no se arruga porque no pertenece al tiempo». Dicen que Armani descubrió su fórmula hace décadas, durante un viaje al desierto. Allí conoció a un monje que le enseñó el secreto de la disciplina total. El control no es poder sobre otros, es poder sobre uno mismo. Desde entonces, cada colección, cada traje, cada sombra en sus desfiles transmite una sola energía, orden. Y el orden, cuando es absoluto, se convierte en dominio. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?», pregunté. «Porque llevas el patrón, y una vez que la tela te elige no puedes escapar, te convierte en parte del diseño». De pronto, las luces se apagaron. La puerta se cerró sola. Un haz de luz cayó sobre mí, y sentí un ardor en la piel. Miré mis brazos. El tejido negro se extendía como tinta viva, dibujando líneas precisas sobre mis venas. En el reflejo del espejo, vi que mi mirada se volvía más firme, más fría, más calculadora. «Te está preparando», dijo la mujer. «Pronto entenderás lo que significa vestirse con propósito». Cuando las luces regresaron, la mujer había desaparecido. Solo quedaba una carta sobre una silla blanca. En ella, una dirección. Vía privata del Potere, 7. Medianoche. Fui. No sé por qué. Quizás porque ya no era completamente yo. El edificio era de mármol oscuro, sin ventanas, sin letreros. Un guardia me dejó pasar sin pedirme identificación. En el interior, un ascensor descendía, no subía. Bajé. El aire se volvió más denso, cargado de perfume y silencio. Cuando las puertas se abrieron, vi una sala inmensa con paredes tapizadas en terciopelo negro. En el centro, un solo hombre, Giorgio Armani. Estaba frente a un espejo gigantesco, observando un traje suspendido en el aire, como si flotara. No se dio la vuelta, pero habló. «Luca te advirtió. No todos soportan entender la estructura del poder». Quise responder, pero mi voz se perdió en el eco. Él se giró lentamente. Su mirada era profunda, serena, como si me viera desde dentro. «Tú ya formas parte del patrón. El poder te ha elegido». Dio un paso hacia mí y extendió la mano. «¿Sabes cuál es el secreto de la verdadera elegancia?», susurró. «La invisibilidad.
El poder no está en quien brilla, está en quien domina el reflejo. Entonces, señaló el espejo. En él no estaba mi reflejo, solo el traje negro flotando en el vacío. Cuando desperté, no recordaba haber perdido el conocimiento. Estaba en una habitación blanca, sin ventanas, sin relojes. Frente a mí, el traje flotaba, perfectamente suspendido, girando lentamente, como si respirara. No había hilo visible, ni soporte alguno. Una voz, metálica pero calmada, resonó en los altavoces. Observa el corte, observa la línea. El poder no se impone, se alinea. Cada palabra vibraba dentro de mi pecho. Era una frecuencia precisa, casi matemática. Me levanté sin saber si estaba soñando o atrapada dentro de una pesadilla de diseño. El traje se detuvo frente a mí. Su tejido parecía líquido, pero denso. Cuando extendí la mano, sentí una fuerza invisible, como si el aire se moldeara a su alrededor. Entonces algo sucedió. Las luces se atenuaron y en el reflejo del suelo pulido vi mi propio rostro, pero con una expresión que no era mía. Era más firme, más distante, más exacta. Esa versión mía levantó el mentón, observándome con superioridad. Y cuando habló, su voz sonó idéntica a la de Armani. El poder empieza cuando dejas de ser tú. Grité, pero no salió sonido. La voz continuó. Cada diseño de Armani tiene un propósito. No se trata de estética, sino de estructura emocional. La forma del cuello, la caída del hombro, la textura de la tela. Todo está calibrado para influir en la percepción humana. Los trajes no solo visten al cuerpo, programan la mente. Empecé a entender. Los ejecutivos, los políticos, los actores que usaban Armani no solo compraban lujo, compraban influencia. Cada pieza estaba diseñada para alterar la química del comportamiento social. El traje era un amplificador de poder. La voz prosiguió. El hombre que controla su reflejo controla el mundo. De pronto, el traje se desarmó en el aire. Cada hilo se separó en miles de filamentos dorados que comenzaron a flotar hacia mí. Intenté retroceder, pero el suelo parecía sujetarme. Los hilos se posaron sobre mi piel, envolviéndome, trenzándose con una precisión imposible. En segundos el traje estaba sobre mí. No pesaba, no apretaba. Era como si mi piel hubiera sido reemplazada por una versión mejorada de sí misma. Una sensación de calma absoluta me invadió. Podía escuchar los latidos de los que estaban fuera del edificio, sentir la dirección de cada mirada, anticipar cada respiración. Era como si el mundo hubiera reducido su ruido para dejarme pensar con claridad. Pero en esa claridad había algo más. Obediencia. Las puertas se abrieron. Armani entró. No caminaba. Se desplazaba con una precisión impecable. Su voz era baja, casi paternal. ¿Lo sientes? Eso que te invade no es miedo, es orden. El poder no necesita imponerse, solo necesita no titubear. Me miró directamente a los ojos. Durante años me observaron como a un diseñador, pero yo diseñaba algo más grande: el lenguaje del control. La belleza es solo una forma de obediencia colectiva. Todos buscan lo que es armonioso, y lo armonioso es lo que no desafía. ¿Qué le hiciste a Luca?, pregunté. Sonrió sin prisa. Luca fue impaciente. Quiso ver el patrón completo antes de aprender a vestirse. Ahora es parte del archivo. Extendió una mano y una de las paredes se transformó en una pantalla translúcida. Imágenes, miles de ellas, desfilaron frente a mí. Políticos, líderes, artistas, todos con algo en común. Todos llevaban Armani, y todos, sin excepción, proyectaban la misma mirada, imperturbable, calculada, dominante. «Esto no es moda», dijo Armani. «Es geometría emocional. Cada diseño está pensado para equilibrar el miedo y la autoridad. El que lo usa irradia confianza. El que lo observa se somete». La habitación empezó a girar. El traje sobre mi cuerpo comenzó a emitir una leve vibración. En el espejo, mi reflejo cambió otra vez. Ya no tenía mi rostro.
Era el suyo. Giorgio Armani me miraba desde dentro del espejo y yo comprendí que no había entrado en su mundo. Él había entrado en mí. Intenté arrancarme la tela, pero era inútil. Cada hilo se aferraba más, hundiéndose bajo mi piel. «No luches», susurró la voz. «Lo que resistes te domina. Lo que aceptas te transforma». Entonces lo entendí. El verdadero secreto no era la tela ni el diseño. Era el mensaje oculto que Armani había repetido durante décadas. La elegancia es control, y quien domina su apariencia, domina la percepción de todos a su alrededor. Pero lo que nadie sabía era que, en el centro de ese control, existía una frecuencia. Un sonido casi imperceptible que reprogramaba la mente de quien lo escuchaba. Armani no solo diseñaba ropa, diseñaba comportamientos. Cuando la frecuencia alcanzó su punto máximo, todo se volvió blanco. Y antes de perder la conciencia, escuché la última frase de su voz. «El poder no se posee, se viste». Desperté con un olor metálico en el aire. La habitación era distinta, más amplia, sin bordes visibles, como si las paredes se disolvieran en una niebla blanca. El traje ya no estaba sobre mí, pero en el suelo, en forma de sombra, quedaba su silueta. Intenté tocarla y mi mano atravesó el contorno. Era luz sólida. Una voz femenina, modulada y precisa, resonó desde el techo. «Bienvenida al archivo». Miré a mi alrededor. Miles de figuras flotaban suspendidas en cápsulas transparentes. Algunas se movían, otras parecían dormidas. Todos vestían igual, trajes perfectos, cortes idénticos, y cada uno tenía una línea de luz recorriendo la piel, como si estuvieran conectados a un sistema invisible. «¿Dónde estoy?», pregunté. «Dentro del patrón», respondió la voz. «El lugar donde el poder se moldea». De pronto, una de las cápsulas se iluminó. Dentro estaba Luca. Su rostro estaba pálido, pero respiraba. En su muñeca brillaba la misma espiral que había visto en la tela. «Lo intentó», dijo la voz. «Pero no todos están listos para vestir el orden». Toqué el vidrio, y por un instante, sus ojos se abrieron. Me miró con desesperación. Su boca se movió, sin sonido, pero entendí las palabras. «Rompe el diseño». Una puerta se materializó frente a mí. Sin pensarlo, la crucé. Al otro lado, una sala inmensa, de techos altos y espejos infinitos. En el centro, un grupo de personas de todas las edades, todos vestidos con el mismo traje. Se movían al unísono, cada paso, cada giro, cada mirada perfectamente sincronizados. Parecían bailar, pero no había música. Solo un murmullo constante que vibraba en el aire, una frecuencia baja que hacía temblar el suelo. «¿Qué es esto?», pregunté. Una figura se separó del grupo y se acercó. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cristal. «Esto es la orden del corte», dijo, «y tú estás a punto de comprender el poder que Armani perfeccionó durante medio siglo». «¿Una secta?». «No. Un sistema. El orden absoluto nacido del caos humano. Mientras el mundo persigue la apariencia, nosotros dominamos la estructura. Armani no creó moda. Creó una plantilla de comportamiento. El patrón del poder. Cada palabra suya resonaba en mi mente como una orden. Intenté mirar a otro lado, pero los espejos me devolvían una imagen distinta. Yo, con la mirada fría, caminando como ellos, moviéndome como si ya perteneciera al grupo. «El traje fue solo el principio», continuó. «El verdadero control no está en lo que usas, sino en cómo piensas al usarlo. Y eso, querida, ya lo has aprendido». Me acerqué, furiosa. «¿Dónde está Armani?». La figura rió suavemente. «Él está en todas partes, en cada gesto que proyecta autoridad, en cada mirada que impone respeto. Armani es una idea, y las ideas no mueren». Una puerta lateral se abrió, y dos miembros de la orden me guiaron hacia un corredor largo, donde las paredes estaban cubiertas de fotografías antiguas.
políticos, magnates, artistas, todos vistiendo Armani. Pero lo extraño era que sus ojos, en todas las imágenes, tenían el mismo reflejo metálico. ¿Qué les hicieron?, susurré. Uno de los guardias respondió con voz neutra. Nada que ellos no desearan. El poder tiene un precio y todos lo pagaron con gusto. Llegamos a una sala circular. En el centro, una cúpula de cristal. Dentro, un trono de mármol negro. Y sobre él, el traje, el original, el primer diseño de Armani. Tenía un brillo casi humano. Cada hilo fue tejido a mano, dijo una voz detrás de mí. Con paciencia, con precisión, con propósito. Me giré. Era Giorgio Armani, de pie, impecable, con un aire que desafiaba el tiempo. ¿Por qué yo?, pregunté. Porque tú entiendes el lenguaje del silencio. El poder no se grita, se pronuncia con postura, con mirada, con pausa. Tú has sentido lo que significa vestir el equilibrio entre dominio y serenidad. Ahora debes elegir. ¿Elegir qué? ¿Convertirte en símbolo o desaparecer como ruido? Se acercó y me entregó un trozo de tela. Era la misma que me había marcado la piel. Cada persona tiene un traje invisible. El tuyo ya está cosido, pero solo quien asume el control de su reflejo puede usarlo sin ser consumido. Dio media vuelta. Se alejó hacia la oscuridad y desapareció entre los espejos. De repente, todas las cápsulas del archivo comenzaron a vibrar. Los cuerpos dentro de ellas se movían al mismo ritmo, respirando juntos, sincronizados como una sola entidad. El sonido se volvió ensordecedor. La tela en mi mano ardía. En los espejos vi cómo mi reflejo sonreía, mientras yo no lo hacía. Desperté sobre una superficie fría. No recordaba cómo había llegado allí. La habitación estaba vacía, sin puertas, sin ventanas, solo una tenue luz que pulsaba desde el suelo, como si la habitación misma respirara. El trozo de tela que Armani me había dado seguía en mi mano, pero ahora parecía vivo. Su textura cambiaba, vibraba con mi pulso. De pronto una voz, la misma que antes, volvió a hablar desde algún punto invisible. El poder comienza cuando aceptas verte como realmente eres. Frente a mí, el aire se distorsionó y surgió un espejo, pero esta vez no era un reflejo común. En el cristal no aparecía mi rostro, sino una versión distinta de mí, elegante, segura, vestida con un traje perfecto. Sus ojos tenían una calma peligrosa. Sonreía. ¿Quién eres?, pregunté. Soy lo que siempre quisiste proyectar, respondió. El control, la fuerza, la presencia. Yo soy el resultado del patrón. Dio un paso adelante y para mi horror era yo, pero más completa, más firme, más poderosa. Nadie, susurró mi reflejo. No se trataba de ropa, era una alquimia visual, convertir la vulnerabilidad en geometría, la inseguridad en simetría. Me rodeó despacio, analizando cada uno de mis gestos. Tú aún dudas, y eso te hace imperfecta. Por eso el patrón te rechaza. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. No lo necesito, le dije con voz temblorosa. No necesito convertirme en una copia. Todos lo hacen. Algunos con poder, otros con miedo. Pero nadie escapa del diseño que se les impone, dijo mientras levantaba una mano y rozaba mi rostro. Armani solo lo perfeccionó. En ese instante, el suelo se abrió como una grieta luminosa. Caí, pero no en un vacío, sino en una especie de pasarela infinita suspendida en la oscuridad. A cada lado, miles de siluetas desfilaban, idénticas, moviéndose con precisión matemática. Todos vestían el mismo traje. Todos tenían mi rostro. Corrí entre ellos, desesperada, pero era inútil. Cuanto más me movía, más versiones de mí aparecían, hasta que el aire se llenó de repeticiones de mi propio cuerpo. Voces al unísono murmuraban: la perfección no se alcanza, se imita. Entonces vi algo diferente. Una figura solitaria al fondo, de espaldas.
No caminaba como los demás. Se movía torpemente, sin ritmo. Me acerqué. Cuando la toqué, giró. Era Luca, su mirada vacía, pero había un destello de conciencia. «Sal del patrón», murmuró con voz apagada. «El diseño no fue creado para liberar, fue hecho para contener». Un trueno retumbó sobre nosotros. Los espejos que rodeaban la pasarela comenzaron a romperse uno a uno, y detrás de cada fragmento se revelaban escenas del pasado. Armani en su taller, trazando líneas sobre una tela, modelos desfilando con miradas vacías, magnates firmando contratos, y finalmente, un niño en una calle italiana mirando escaparates con ojos soñadores. El reflejo, mi doble perfecto, apareció nuevamente frente a mí. «¿Ves lo que él vio?», dijo con voz calmada. «No eran trajes, eran armaduras. Y tú, igual que todos, estás a punto de convertirte en una de ellas». Tomó el trozo de tela que yo aún sostenía y lo colocó sobre mi pecho. Inmediatamente, el tejido se extendió, trepando por mi piel como si tuviera vida. Sentí cómo se adhería, envolviendo mi cuerpo, ajustándose a cada curva con precisión quirúrgica. Era hermoso y aterrador. «Ahora perteneces al equilibrio», dijo el reflejo. Pero entonces algo cambió. En lugar de sentirme sometida, sentí un pulso distinto, como si el traje respirara conmigo, no contra mí. Miré mis manos y vi cómo el color del tejido fluctuaba con mis emociones. Cuanto más me resistía, más oscuro se volvía. Cuando respiraba, cuando aceptaba mi miedo, se aclaraba. Comprendí entonces lo que Armani quiso decir. El poder real no era someter, sino integrar. No negar las sombras, sino diseñarlas. El reflejo me miró con sorpresa. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «Rediseñando el patrón». Un rugido de energía sacudió la pasarela. Todas las figuras idénticas comenzaron a desvanecerse, y los espejos rotos se rearmaron, mostrando una sola imagen. La mía, real, con un traje que no copiaba, sino que se adaptaba. En ese momento, la voz de Armani volvió, suave, como un eco en el aire. «Solo quien entiende su fragilidad merece portar la forma. El resto queda atrapado en su reflejo». La pasarela se derrumbó bajo mis pies. Caí nuevamente, pero esta vez no sentí miedo. A mi alrededor, la oscuridad se doblaba como tela. Sabía que estaba dentro del diseño, pero también sabía que podía alterarlo. Y justo antes de tocar el suelo, una última frase resonó en mi mente con la claridad de una sentencia. El poder comienza donde termina la imitación. Desperté en una habitación que reconocía, pero algo no estaba bien. La luz era distinta, demasiado perfecta, sin una sola sombra. Los bordes de los muebles parecían recién trazados, como si alguien los hubiera dibujado minutos antes. Me senté. El traje seguía en mí, aunque ahora su textura era distinta, tibia, como piel viva. Intenté quitármelo, pero el tejido se contrajo, negándose a soltarse. Miré alrededor. Todo parecía idéntico a mi apartamento, pero había detalles sutiles, perturbadores. Los libros en la estantería estaban ordenados por tonalidad, los cuadros perfectamente alineados. Incluso el aire tenía un ritmo, una cadencia casi mecánica. Me acerqué al espejo del baño, y lo que vi me heló la sangre. Mi reflejo parpadeó un segundo antes que yo. Sonrió con calma, como si supiera algo que yo no. «Bienvenida de nuevo», dijo. Retrocedí. «¿Dónde estoy?» «En tu mundo, pero no exactamente el mismo. Digamos, una versión optimizada. Su voz era la mía, pero más segura, más controlada». «¿Qué hiciste?», pregunté. «Nada, solo aceleré lo inevitable. El patrón que Armani concibió se ha liberado. Ya no está contenido en la tela ni en los trajes. Está en los gestos, en la forma en que la gente se mira, se mueve, se proyecta. Tú lo despertaste». Me asomé por la ventana. Afuera la ciudad se veía demasiado simétrica. Las calles rectas,
los autos moviéndose con precisión casi coreográfica. Y la gente, todos vestían igual. No solo de manera similar, idénticos, misma postura, mismo ritmo al caminar, mismo silencio. Intenté abrir la puerta, pero no se movió. Al tocar el picaporte, sentí una descarga que me empujó hacia atrás. En el reflejo de la puerta, mi doble seguía observándome. El poder necesita estructura, dijo. El caos humano siempre se disfraza de libertad, pero anhela orden. Armani lo entendió antes que nadie. Tú solo lo materializaste. ¿Y Luca?, pregunté con voz rota. Su mirada se endureció. Él fue el primer prototipo. Su mente no soportó la integración. Tú, en cambio, lograste sobrevivir. Me arrodillé. No quería creerlo. Esto no puede ser real. Claro que lo es, pero no es lo que imaginas. El patrón no se apoderó del mundo. El mundo siempre fue así. Solo lo hicimos visible. De pronto, las luces parpadearon. Por un instante, todo se volvió distorsionado, como una señal de televisión mal sintonizada. Escuché un ruido lejano, como de pasos que se multiplicaban. Desde el pasillo, una serie de sombras se acercaban lentamente. Eran personas o versiones de personas, cada una idéntica a la otra. Sus rostros sin expresión, sus trajes perfectamente ajustados. «No puedes escapar», susurró mi reflejo. «Ya no hay afuera, solo el diseño». Tomé el espejo y lo golpeé con todas mis fuerzas. Se quebró en 1000 pedazos, pero los fragmentos, en lugar de caer, flotaron frente a mí, cada uno mostrando una versión distinta de mi rostro, furioso, triste, arrogante, sereno. Miles de mí observándome con reproche. «El poder tiene precio», dijeron al unísono, «y el tuyo fue romper el equilibrio». En un impulso desesperado, tomé el trozo de tela que aún conservaba parte de su brillo y lo lancé sobre los fragmentos. Instantáneamente, los espejos absorbieron la luz y el reflejo se disolvió en una explosión silenciosa. La habitación se oscureció. Cuando abrí los ojos estaba en medio de la calle. La ciudad seguía en silencio, pero algo había cambiado. La gente me miraba, no con hostilidad, sino con reconocimiento. Algunos inclinaban ligeramente la cabeza al cruzarse conmigo, como si respondieran a una jerarquía invisible. Me di cuenta entonces, el patrón no me había destruido, me había convertido en su epicentro. Yo era el punto de origen. El diseño se estaba extendiendo desde mí. El reflejo volvió a hablar, su voz resonando en mi mente. Armani nunca buscó seguidores, buscó continuidad. Cada generación necesitaba un portador, alguien capaz de mantener el equilibrio entre el orden y la humanidad. Tú eres la nueva línea. El suelo vibró. A lo lejos, sobre un edificio de vidrio, apareció un símbolo luminoso, la espiral, aquella que había visto grabada en el traje, aquella que parecía respirar con vida propia. Toda la ciudad la observaba. Nadie decía nada. Caminé hacia el centro, donde la espiral se reflejaba en el asfalto húmedo. El aire olía a lluvia y electricidad. En ese momento comprendí que no había escapatoria. Si el patrón vivía en cada movimiento, cada elección, cada mirada, entonces la única forma de detenerlo era rediseñarlo desde adentro. Tomé una respiración profunda y susurré: si el poder puede ser diseñado, también puede ser deshecho. Y justo cuando di el primer paso hacia la espiral, las luces de toda la ciudad se apagaron al mismo tiempo. Silencio absoluto. Las luces se apagaron, y en la oscuridad, la ciudad respiraba. No era un silencio natural, era el tipo de silencio que precede a algo inmenso, algo que observa desde todos los ángulos. Caminé hacia la espiral que palpitaba en el suelo. Su brillo era tenue, casi orgánico, como un corazón latiendo bajo la piel del mundo. Al acercarme, el aire se volvió denso, casi líquido,
Cada paso que daba resonaba como un eco metálico, amplificado por una fuerza invisible. Cuando toqué el centro de la espiral, el suelo se abrió bajo mis pies y fui tragada por una oscuridad absoluta. No caí, fui absorbida. Desperté en una habitación blanca, circular, sin esquinas. Todo era perfecto, aséptico, matemáticamente proporcionado. Frente a mí, un hombre de traje gris. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería haber ojos y boca. «Bienvenida al núcleo del diseño», dijo con una voz que parecía provenir de todas partes. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy el sistema. Lo que Armani inició, yo lo sostengo». El hombre extendió una mano. Al tocarla, imágenes comenzaron a invadir mi mente. Vi décadas de historia comprimidas en segundos. Pasarelas, revistas, ejecutivos, políticos, celebridades, todos repitiendo los mismos gestos, los mismos silencios, las mismas sonrisas medidas. El patrón había trascendido la moda. Se había convertido en un algoritmo social. Armani comprendió algo que el resto del mundo ignoró. Continuó la voz. La estética no es una elección, es una estructura mental. El diseño de un traje puede moldear la forma en que el cuerpo habita el poder, pero la verdadera obra fue más grande. Fue rediseñar la mente humana. Las paredes comenzaron a proyectar rostros, miles de ellos, superpuestos, conectados por líneas de luz que formaban una red infinita. Cada decisión estética, cada preferencia, cada impulso hacia la simetría o el orden, proviene del patrón. Está en todos. Nadie escapa. Me sentí mareada. ¿Por qué yo?, susurré. Porque tú dudaste. La duda es la grieta en el diseño. Armani sabía que algún día el sistema necesitaría una mente que se atreviera a cuestionarlo sin destruirlo. Ese eres tú. Un sonido distante interrumpió la calma. Un pulso, constante, creciente, como si el corazón del mundo estuviera acelerándose. «¿Qué es eso?», pregunté. «El rediseño», respondió el sistema. «Está en marcha. Los humanos se están sincronizando. En unas horas, la individualidad dejará de ser una variable. El orden será absoluto». Vi pantallas desplegarse a mi alrededor, calles llenas de personas caminando en perfecta coordinación, gestos idénticos, miradas vacías, un mundo impecablemente equilibrado y aterradoramente muerto. «No lo permitiré», dije. «No puedes detenerlo», replicó la voz. «Eres parte de él». Miré mis manos. La tela del traje se movía, respondiendo a mis emociones. El color oscilaba entre la plata y el negro, como si luchara por decidir qué reflejar. «Tal vez no pueda detenerlo», susurré, «pero puedo rediseñarlo». Las paredes vibraron. El sistema se detuvo. «¿Qué estás haciendo?», «Usando el patrón», dije con firmeza. «Pero no para controlar, sino para liberar». Cerré los ojos y respiré profundo. Recordé las palabras de Armani. «El poder no se impone, se habita». De pronto, los hilos del traje comenzaron a desintegrarse, convirtiéndose en partículas de luz que flotaban a mi alrededor. Cada una contenía fragmentos de mis recuerdos, mis miedos, mis contradicciones, todo lo que el patrón había intentado borrar. El sistema gritó, su voz distorsionada por la interferencia. «Si rompes el equilibrio, destruirás el diseño. Entonces el diseño debe romperse». Un destello cegador llenó la sala. Cuando la luz se disipó, el hombre sin rostro ya no estaba. Frente a mí, una figura distinta. Giorgio Armani, joven, sin arrugas, con una mirada serena y melancólica. «Siempre supe que alguien llegaría aquí», dijo. «No para continuar mi obra, sino para comprenderla». «¿Por qué yo?», pregunté una vez más. «Porque tú sabes lo que el mundo olvidó. El poder no se mide por lo que controlas, sino por lo que te atreves a soltar». Dio un paso hacia atrás. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí una estela de luz que dibujaba líneas en el aire.
Esas líneas formaron un nuevo patrón, orgánico, cambiante, lleno de imperfecciones, humano. El sistema nunca fue mi enemigo, susurró Armani. Era mi espejo. Ahora es tu turno de decidir qué reflejará el próximo diseño. Y antes de desaparecer por completo, me entregó algo diminuto, una aguja. Toda creación comienza con un punto de ruptura, dijo. Atrévete a coser el caos. De pronto, la habitación se desmoronó y todo se volvió una explosión de luz y sombra. Me encontré flotando entre fragmentos de lo que parecía una mente rota. El sistema, el patrón, la historia misma. Y entonces comprendí. No había despertado del diseño. Yo era el diseño. Flotaba en una nada luminosa. Los fragmentos del sistema giraban a mi alrededor como astillas de vidrio suspendidas en el vacío. Cada uno contenía una imagen, una pasarela, una ciudad, un rostro, una historia. Todo el mundo comprimido en un collage imposible. Escuchaba miles de voces, no afuera, sino dentro de mí. Eran las voces del patrón, los ecos de quienes habían usado su poder sin comprenderlo. Frente a mí, la aguja que Armani me había dejado flotaba en silencio, irradiando un resplandor cálido. No tenía hilo, pero sentí que, si la tomaba, algo irreversible comenzaría. Extendí la mano. Al tocarla, un sonido estalló en el vacío. Una nota pura, perfecta, el inicio de un nuevo diseño. El espacio se reconfiguró. De pronto estaba sobre un suelo de mármol negro, bajo una cúpula infinita de cristal. Era como el corazón del mundo, donde los hilos invisibles de la realidad se entretejían. Miles de filamentos de luz descendían del techo, uniéndose, separándose, formando figuras. Comprendí que cada uno representaba una vida. El patrón universal. La voz de Armani resonó como un eco distante. Todo diseño necesita un error, es lo que le da alma. Sin imperfección, el mundo se convierte en vitrina. Entonces debo coser el caos, susurré. Tomé uno de los hilos luminosos y lo atravesé con la aguja. El tejido del universo reaccionó. Cada vez que unía un hilo, un recuerdo humano revivía. Una risa, un error, un acto de amor, una traición. Las luces cambiaban de ritmo, de tono, como si la creación misma estuviera respirando. Pero el sistema no había desaparecido del todo. Desde las sombras, una figura se formó nuevamente. Ya no tenía rostro. Ahora era un reflejo múltiple, cambiando constantemente. «No puedes hacerlo», dijo. «El orden no admite costuras sueltas». «El poder tampoco admite perfección», le respondí. El sistema se acercó. Cada palabra suya deformaba el espacio. «El patrón mantiene la belleza. Sin él, todo se desmoronará». «La belleza no se sostiene en el control», repliqué. «Se sostiene en el riesgo». Hundí la aguja en el suelo y la cúpula entera vibró. El mármol se agrietó, liberando un resplandor cegador. Las líneas de luz se mezclaron, torciéndose, enredándose. Desde el caos, comenzaron a surgir figuras humanas, diferentes entre sí. Altos, bajos, torpes, únicos. La simetría se rompía, y con ella, el dominio del sistema. La voz del reflejo se volvió un grito. «¡Vas a destruirlo todo!» «No», susurré. «Lo voy a devolver a la vida». En un último impulso, atravesé el corazón del patrón con la aguja. Una onda de energía se expandió en todas direcciones. La realidad entera vibró. El sistema estalló en millones de partículas de luz que ascendieron como polvo estelar. Cuando la luz se disipó, estaba de pie sobre una calle común. La ciudad volvía a respirar. El ruido de los autos, las voces mezcladas, la imperfección cotidiana. Todo había vuelto, pero distinto. La gente era diferente. Sus rostros tenían expresión. Ya no se movían como engranajes, sino como humanos. Miré mis manos. El traje se había desvanecido. En su lugar una simple camisa blanca, sin marca, sin etiqueta.
El aire tenía olor a lluvia real, no diseñado. Y entonces lo vi. Un escaparate antiguo, con un maniquí vestido con un traje clásico de Armani. En el cristal mi reflejo me devolvió la mirada. Esta vez no habló, no sonrió, solo me observó con una serenidad que nunca antes había visto. En el bolsillo del traje, una pequeña nota. Me acerqué. Decía, «El poder nos enseña, se cose». De pronto, el reflejo parpadeó y cambió. Ya no era yo, era él, Giorgio Armani, anciano, de pie detrás del vidrio, como si me mirara desde otra dimensión. «¿Terminaste el diseño?», preguntó con voz suave. «No», le respondí. «Lo dejé abierto». «Entonces lo hiciste bien», dijo sonriendo apenas. «Porque el poder cerrado se pudre, el poder abierto evoluciona». Un golpe de viento cruzó la calle. Cuando volví a mirar, el escaparate estaba vacío. Ni traje, ni reflejo, ni nota. Solo el eco de sus palabras resonando en mi mente. Miré el cielo. Por primera vez en lo que sentía como siglos, no había geometría en las nubes, solo formas libres, caóticas, vivas. Y mientras el sol se filtraba entre los edificios, comprendí la verdad final. Armani nunca diseñó trajes, diseñó un lenguaje, y yo lo había traducido. Caminé entre la multitud, invisible y presente a la vez. En cada rostro veía una historia, en cada paso, una ruptura del orden. Y en el fondo, un murmullo, casi imperceptible, como una melodía oculta en el aire, el sonido del nuevo patrón naciendo, imperfecto, humano, indomable,